Lo que vamos a hablar ahora es de la restauración doctrinal, que es muy importante, porque la doctrina es la que pone la base a todos los acontecimientos. Y hemos tenido una iglesia por siglos desviada de la doctrina de los apóstoles. Claro, no se ha dicho eso. No, ya ve usted que hasta el nombre nos robaron de iglesia apostólica. Pero realmente la iglesia apostólica es la iglesia que siguió el rumbo de los apóstoles. No la iglesia que fabrica apóstoles o que, aunque les ponga otro nombre, se llama apostólica. Esa iglesia y cualquiera parecida se ha desviado de la doctrina de los apóstoles. Entonces, urge de urgencia nacional y mundial, que volvamos a la enseñanza, que eso quiere decir doctrina, enseñanza de los apóstoles. Si nosotros preguntáramos a los apóstoles qué habría que enseñar, cambiarían muchas congregaciones. Si los apóstoles vivieran, me refiero a los apóstoles de los días de Cristo, vivieran, ¿a qué iglesias podrían ir ahora? Pues a pocas iglesias. Y en esas pocas iglesias tendrían que pasárselas regañando. Y a las demás ni entrarían, porque dirían, bueno, ¿y ese culto a quién es? ¿A quién le están haciendo culto? Pues a Dios. Pues no es así. Y tendría que ordenar un montón de cosas. O sea que los apóstoles se pasarían peleando con los pastores, si estuvieran vivos. Pero hemos de volver al tiempo en que los apóstoles, restauración apostólica, me refiero a ministerios, van a armonizar con los pastores. Y los pastores y los ministros, todos, van a ser las coyunturas, ¿me entienden? O sea, una coyuntura es lo que une una parte, una sección de un miembro con otra sección a través de las articulaciones. Entonces esas coyunturas van a ser flexibles, pero al mismo tiempo van a ser firmes. Porque flexibles porque tienen que llenar una función, pero firmes porque también tienen que llenar otra función. No se separen los miembros. Y flexible en cuanto a la función de la articulación. Y entonces los pastores, los ministros, tienen que ser ministros que tengan un criterio muy amplio para ser flexibles, pero que tengan una rigidez necesaria a la hora de las tensiones. Y son los que van a dirigir a la iglesia. No va a haber nunca, mientras Cristo esté en la tierra, en el cielo, mientras Cristo esté en el cielo, nunca va a haber una iglesia unida físicamente, verdadera iglesia. Para eso se tiene que arreglar las nubes, se tiene que arreglar el firmamento, porque va a ser a la ascensión que la iglesia se va a unir físicamente. Por eso nunca jamás, ni en convenciones, ni en ¿cómo le llaman a eso? Regionales que hacen en Europa y en no sé dónde, como tratando de reunir a toda la representatividad de la iglesia físicamente, lo van a lograr. No lo van a lograr ni con los dirigentes, mucho menos con toda la iglesia. O sea que no habría un lugar suficiente para colocar a toda la iglesia de Cristo físicamente unida. Se va a unir en el aire. Ahora, los ministros tampoco se van a unir físicamente. No es posible, seguro que va a llegar el día del rapto y muchísimos ministros no van a conocer a otros ministros, siendo del mismo cuerpo. Pero la iglesia falsa va a unir a sus ministros y va a unir a su gente, físicamente. De tal manera que en algunas plazas o en algunas secciones, es decir, la va a reunir por secciones, en América, en tal otra parte y en tal otra parte, y luego los ministros todos, unidos, harán una iglesia fuerte, poderosa, a la vista del mundo, pero es una iglesia falsa. De tal manera que cuando Cristo venga, va a encontrar una iglesia verdadera. Perdón, hermano, si es en el rapto, está bien lo que digo, pero yo me estoy refiriendo a su segunda venida. Cuando Él venga, en su segunda venida, va a encontrar una iglesia falsa, y solo va a encontrar gente dispersa, perseguida,
de tal manera que si la iglesia se fuera a quedar a la tribulación, como algunos aseguran, el Señor encontraría los restos de una iglesia y no la iglesia, porque todos estarían huyendo de la marca de la bestia y estarían unos muertos, otros agónicos y otros esperando que no los encuentren. Esa sería la iglesia que el Señor encontraría. Pero el Señor no dijo que encontraría una iglesia así, sino que dijo que encontraría una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, es decir, una iglesia fortificada, una iglesia en actitud de poder servir o poder hacer el último esfuerzo en la tierra. En el capítulo 3, entonces, de Segunda de Corintios, que nos ocupa, encontramos que la meta de la iglesia, la meta de la iglesia de Jesucristo en los últimos días será una meta en la restauración del nuevo pacto. Se va a esforzar la iglesia, por eso muchas iglesias están llamando ahora de renovación y de nuevo pacto. Es muy curioso, casi todas las iglesias que yo he conocido de restauración hacen énfasis en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no podemos confundir el tabernáculo de Moisés con el tabernáculo de David y con la iglesia. Son tres entidades bien diferentes. Usted note que para que el Señor hiciera una figura de la iglesia futura, tuvo que sacar a David de la ley. Y lo sacó un tiempo, lo sacó 30, casi 40 años, lo sacó de la ley. Y una vez que lo puso fuera de la ley, le dibujó el tabernáculo de David. ¿Para qué? Para que ese tabernáculo fuera el modelo de restauración en los días finales según Hechos 15. No podríamos hablar de restauración del tabernáculo de David si no estuviera dicho en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se refiere nunca a restaurar el tabernáculo de Moisés, aunque leemos en el Apocalipsis que en los finales de la era humana va a haber una serie de actos que van a marcar un ceremonial absolutamente mosaico. Por ejemplo, en los días de la tribulación se va a restaurar humanamente, aunque con la permisión divina, se va a restaurar el templo de Jerusalén, el templo a lo Moisés, con lugar santísimo, con atrio y con lugar santo. No va a ser ese, y no lo confundamos, esa era la confusión que algunas veces yo tenía antes al ver la Biblia, y muchos la tienen todavía, de que cuando uno está mirando que se va a restaurar el tabernáculo de David, uno luego piensa en el templo de Jerusalén. Pero acuérdense que en el templo de Jerusalén no se va a oficiar agradablemente a Dios. Ahí no va a haber sacrificios agradables, eso ya los desechó el Señor, sino lo que van a haber son sacrificios de pueblo apóstata. Es como que si el Señor les dijera: yo ya no quiero sacrificios de animales, pero los vamos a hacer. Y los van a hacer, hermano, van a otra vez a tener sus corderitos y otra vez a sacrificar, porque el pueblo judío se siente desnudo, no tiene cobertura de la sangre. La sangre de los corderos se dejó de derramar en el año 70. Entonces ellos se sienten desnudos, se sienten como Adán, cuando el Señor no le había hecho la cobertura de pieles. Entonces ellos necesitan cobertura, hermano. Necesitan actuar en adoración y alabanza. Me refiero al Israel apóstata, no al Israel que Dios va a rescatar, al Israel apóstata. Entonces inmediatamente se van a hacer sus hojas de parra, y van a hacer su templo, y van a tener sus sinagogas, y van otra vez a volver los tiempos aquellos en que ellos van a llevar sus corderitos, y van a restaurar la ley. Por eso el Señor les dice: ojalá que la tribulación no los agarre en día sábado, porque no van a poder correr más que 2 millas. Fíjense que es una prueba que Dios rechaza eso. Les dice: bueno, ustedes lo van a estar haciendo ahí,
Pero cuando venga la tribulación los va a dispersar, los va a moler. Pero como en día sábado no pueden correr solo más de 2 millas, caminar 2 millas, no correr, caminar 2 millas, entonces solo 2 millas van a poder salir huyendo. Y el enemigo lo va a saber. Y entonces los va a atalayar a las 2 millas, ¿verdad? Y de ahí ya no pueden seguir. Y le dijo, ojalá que no vaya a ser su huida en día sábado, porque no van a poder correr más allá de 2 millas. Es una manera muy interesante de ver cómo el Señor repudia el levantamiento del tabernáculo de Moisés. Por eso, hermano, cuando le digan a usted que en esta restauración estamos restaurando el pasado, en cierto sentido estamos restaurando no el pasado, estamos restaurando la figura que en el pasado se dio del futuro. Amén. ¿Me explico, verdad? Es decir, es cierto que el tabernáculo de David fue en el tiempo de la ley, pero ese tabernáculo de David nunca se usó aparte de David. Murió David y se acabó. Entonces ese tabernáculo tiene que ser restaurado en el futuro. Por eso dice en los postreros tiempos se restaurará el tabernáculo de David. Cuando la iglesia cuando los gentiles hayan sido llamados, dice. Mejor dicho, si vamos a ser literales, dice el capítulo 15, después que los gentiles hayan sido llamados, entonces empezará la restauración del tabernáculo de David. Es decir, los gentiles ya fueron llamados hace 2000 años. Entonces el tabernáculo de David se ha quedado en espera, y va a ser levantado inmediatamente que el remanente judío de gracia sea despertado. Usted sabe que han habido conversiones a través de 2000 años de judíos muy destacados, y siguen habiéndola, y me parece que hay un aumento acelerado de la conversión de judíos. Les vuelvo a repetir, y conocí una iglesia judía totalmente convertida, es decir, pero judíos auténticos, hermano, con sus almacenes, con sus bancos, con todo ahí, hermano, hasta el banco se iban de una vez a la iglesia, y con sus gorritos, y en una alabanza que uno no entiende ahora, porque es exactamente como ver a la iglesia del principio, que no dejaba de ser judía y no podía entrar a la gracia. Ellos se les ve, si a usted no le dicen que esa es una iglesia judía, de judíos convertidos, usted se confunde. Usted cree que es una sinagoga donde están con la Torah, el libro de las leyes judías, donde hacen homenaje a sus antepasados en el sentido histórico, y donde de una vez empiezan luego a cantar coritos, mejor dicho, salmos, solo salmos lindos, y luego los empiezan a corear y los empiezan a hacer corro, y es una cosa maravillosa. Pero si usted no sabe de qué se trata eso, usted se confunde, porque es una mezcla de ley y de gracia. Ellos están pensando, imagínense que se reúnen en sábado, están esperando al Mesías y están en sábado. Eso sería lo primero que yo les hubiera dicho ahí. Bueno, que están esperando ustedes en el día en que Cristo estuvo muerto, y lo están esperando vivo. Si lo van a esperar vivo, pásense al domingo. El domingo es el día de la resurrección. No, ahí están en el sábado, hermano, con caras pálidas y haciendo y con dones del Espíritu. Mensaje en lenguas, interpretación de lenguas, cantos en el Espíritu, todo. Era como ver, quitando un poquito la lanza, porque la quitaron, digamos, no la quitaron, fue desapareciendo. Los judíos se reunían, ¿verdad? Y había hasta separación. Ponían a los judíos y a los gentiles. A nosotros nos pusieron atrás. Atrás, solo nos vieron la nariz y la cara. Nos pusieron atrás, por ahí atrás, con mi señora y todos los hermanos. Porque toda la iglesia nuestra en globo nos fuimos el sábado. Allá estábamos atrás y ya queríamos danzar, pero no, mejor dijimos no, que lo hagan ellos. Y nos miraban de reojo así. Y yo creo que ya le habían advertido a un hermano que no querían que los gentiles participaran. Imagínense, están todavía con esas. Todavía están a lo Pedro antes de ir a Cornelio, ¿eh?
Pero note cómo la iglesia poco a poco se va a ir despegando. Entonces la iglesia judía, así, y que van a haber muchas, dice que hay centenares de iglesias que están naciendo. Y han nacido bajo conversiones, hermanos, extraordinarias. Visiones, sueños, intercepciones en caminos, etcétera. Así han nacido esas iglesias. O sea que el Señor las está tocando Él. ¿Qué remanente es ese? Ese es el remanente de gracia. O sea que no va a haber una iglesia judía y una gentil. No debe haber, la hay de hecho. Pero lo que Dios va a hacer es que va a despertar la iglesia, entre comillas, judía, y va a despertar la iglesia gentil y la va a unir. Esa es la restauración del tabernáculo de David. Porque en el monte de Sión es cierto que David llevó sacerdotes judíos detrás de él, pero era una apertura de gracia a todo aquel que pidiera perdón. Y tan es así que ya en el monte de Sión literal me refiero al monte de Sión de tierra, a donde el Señor va a bajar, porque desde el monte de Sión, en donde está Jerusalén, desde ahí va a llamar gentiles y judíos. Así que no solo judíos. Ellos están preparando sin saberlo las ceremonias o los actos en que vamos a desenvolvernos judíos y gentiles. Todavía no nos quieren mucho, pero poco a poco, cuando se vayan dando cuenta de lo que nosotros tenemos, nos van a solicitar asesoría. Aleluya. Sí, van a decir cómo es. Y imagínense qué vergüenza, hermano, para los judíos estar preguntando cómo es para recibir al Mesías. Si ellos lo empezaron a buscar primero, ¿verdad? Por eso dice Gálatas o Romanos, cómo es que ellos, habiendo empezado a buscarlo antes que nosotros, no lo hallaron. Y nosotros, que ni lo buscábamos, ya lo tenemos. Y dice que esa es la razón por qué el judío tiene celos. Se recuerda que decía el Señor, y ahora se está viendo. A nosotros nos cayó mal que nos pusieran atrás. Nosotros lo que queríamos era verlos. No íbamos a recibir al Señor ahí, ¿verdad? Pero ellos se sienten celosos. Que los gentiles, eso es para nosotros. Entonces, ¿se acuerda que decía el Señor? Yo os llamaré a celos. Con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que no es pueblo, que ni pueblo nos llamó el Señor, ya somos pueblo ahora. Y ahora son ellos los que nos preguntan, ¿y cómo se hace para interpretar lengua? ¿Y cómo se hace para los dones, para manejar los dones? Ni los judíos con su cosita aquí. No entienden toda la lección todavía. Entonces en el capítulo 3 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Es pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Eso quiere decir que los apóstoles estaban empezando a tener necesidad de identificarse con los hermanos de la iglesia. O sea que se estaban poniendo un poquito remotos a la iglesia. Porque la iglesia, como no los entendía o algo pasaba, entonces ellos dicen, bueno, tendremos necesidad también ya Pablo de sacar su carnet. Tendrá necesidad, digamos, cualquier otro hermano de mostrarse que viene de la iglesia tal. ¿No los conocen ustedes? O se había perdido la comunión. ¿Por qué? Se había perdido, usted sabe que Segunda de Corintios está entre Primera de Corintios, por supuesto, y Gálatas, ¿verdad? Así es. Entonces, si usted sigue el orden lógico de las cosas, usted va a ver que la iglesia rebosante de dones y de manifestaciones, aparte de los judíos, pero que los judíos las manejaban, era Corintios, Primera Corintios. En Segunda de Corintios se vindica el apostolado, los ministerios, pero luego Gálatas se encuentra una iglesia que ya no sabe si es judía o es gentil. Entonces aquí en Segunda de Corintios les dice, bueno, vamos a definir primero los ministerios. Vamos a definir si nosotros vamos a trabajar con ustedes como judíos o como gentiles. ¿Qué vamos a hacer? Entonces de una vez se declara en este pasaje, y eso es a lo que vamos ahora, se declara que la iglesia, los ministerios apostolares y todos, se manifiestan como de nuevo pacto. O en otras palabras dicen, bueno señores, se acabó el pacto antiguo, ahora es nuevo pacto. Y el Señor colaboró destruyendo el templo de Jerusalén. Corrían para el templo y los hermanos ya no sabían si ir a la escuela dominical o el sábado.
Ya los hermanos no sabían qué hacer. Unos se iban el sábado, no, a mí me gusta el sábado, sigo sábado, hasta que el Señor les rompió el templo, no les quedó sábado. Entonces todos pasaron a domingo. Amén. Y los ministerios los empiezan a definir. Dice, nuestras cartas, hablando los apóstoles, sois vosotros, escritas en corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no tablas de piedra o en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Note lo primero que les dice: mis hermanitos, se acabó la piedra de las tablas de la ley, se acaba. Pero ¿cómo va a ser eso? Y yo pude ver, hermano, en esta iglesia, casualmente tenían un localito, un boquete así enfrente del altar. ¿Y sabe qué? Y tenían una cortinita dorada. Y así que hacían todo su culto y se gozaban danzando, pero sudaban, hermano, danzando. Ancianos y niños. Yo vi a un joven, un niñito como de 8 años, agarrándole la mano a un ancianito de barba. Barba blanca, sí, hermano, la barba blanca. ¿Y cómo dan? Así le hacía la barba. Niños y mujeres, y sobre todo las doncellas, jovencitas. Y entonces vi que en el fondo tenían una como por un portillo, y luego lo descorrieron así en cierta hora, ya que nos íbamos a ir, porque ya cuando empezamos a ver esas cosas nos fuimos. Pusieron una cortinita y la descorrían. ¿Y qué era? Las dos tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Y no sé qué le decían a los 10 mandamientos. Pues aquí era la misma cosa, así estaban. Entonces los apóstoles, bueno, señores, bueno, ciérrenme ese portillito ya y saquen esas tablitas. Ahora, note, ahora van a tener esas tablas aquí. Ahora las van a tener en el corazón. Ahora ya no más ceremonia, no nada más estar levantando las manos para las tablas. Y también otra cosa que vi, que levantaban sus manos y todos torcidos, así, torcidos. Y les dije, ¿por qué están torcidos? No a ellos, ¿verdad? Los hermanos que ya conocían. Y me dice, porque están levantando las manos hacia Jerusalén. Yo no sabía ni dónde quedaba Jerusalén. Les dije, ahora ya sé. Fíjense, o sea que todavía van por ahí ellos. Nosotros levantamos nuestras manos hacia la Nueva Jerusalén, que no sabemos dónde va a estar. Entonces levantamos las manos. Muy bien, entonces, hermano, lo primero pues que se suprime acá en este acto de separación ministerial es la ley de Moisés. ¿Por qué se suprime? Hermano, ¿tendrán todos claro por qué se suprime la ley de Moisés? Fíjese que la ley de Moisés es buena y santa y es un ayo y todo lo que usted sabe, pero se suprime, hermano. No vivimos en la ley de Moisés. Eso quedó dilucidado desde el capítulo 15 de los Hechos. Pero hay muchas iglesias que viven bajo la ley de Moisés. Las órdenes de la ley de Moisés siguen. Todavía, inclusive las primicias y todas esas fiestas, hasta tabernáculos, todas las quieren celebrar. Y esas fiestas para nosotros son simbólicas. Han pasado a ser absolutamente simbólicas. No hay que participar de ellas ni una sola. Hay cristianos que ya quitaron casi todas y todavía están con llevar las primicias. Las primicias es una parte de una fiesta judía. Las fiestas judías todas son simbólicas. Es exactamente como su cumpleaños, hermano. Pero quitando el pastel y todos esos arreglos. No, que usted solo se recuerda ese día, que ese día nació. Pero no vuelve a nacer ese día, ¿verdad? Pero ellos hacen todo como que se vuelve otra vez a hacer la misma cosa. Por ejemplo, la fiesta de las enramadas, tabernáculos, salían para vivir en ramadas, un día campo, y después se constituyen puro día campo, puro picnic. Y entonces se iban al monte y cortaban ramas y estaban ahí, que eso quería decir que habían dejado ya sus moradas y estaban en el reino. Eso era lo que señalaba la festividad de los tabernáculos. Pero ahora hay iglesias, hermano, en ley, que están celebrando los tabernáculos.
salen y cortan sus ramas y ponen y ahí se quedan toda la noche, pasan frío, etcétera. Y es la fiesta de los tabernáculos. Eso para nosotros, ¿sabe cuál va a ser eso? Cuando nos saquen al reino y nos lleven a vivir fuera de nuestras casas. Para nosotros es el rapto. Nosotros nos vamos y luego a saber dónde nos van a poner a vivir. A Pedro luego se le ocurrió hacer enramadas en el monte de la transfiguración. Les gustaba eso de ceremoniales. Nosotros no nos vamos a mandar a hacer enramaditas, nos van a poner en algo mejor que una enramada. Entonces, pase, hermano, aquí viene un punto muy interesante de la ley. Pase usted de la ley, de las tablas de la ley, a las tablas del corazón. Entonces ya no es asunto de estarle poniendo indicaciones a la gente afuera. Esa es una educación nada más. Pero para que nosotros podamos entender que un cristiano va a vivir el evangelio del Señor, no le vamos a estar pasando lista ni viendo si cumple los 9 o los 10 mandamientos, sino que lo que tiene que hacer el creyente, claro, va a estar bajo educación mientras sea niño, lo normal. Lo normal es que mientras sea niño se le vaya diciendo, hermano, en Gálatas dice tal cosa, en Efesios dice tal otra, y estárselo repitiendo. Pero mientras es niño nada más, la ley le señala ciertos procedimientos, pero solo se los señala, no para que los viva, le marca la ruta hacia Cristo. Y una vez que el creyente, aunque ya desde el principio está en Cristo, pero una vez que ya entendió cómo debe estar ante el Señor, entonces ya pierde toda sustentación la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando habla que las indicaciones educativas son para los niños, dice. A un niño le ponen una flechota enorme a donde queda el baño, pero enorme, y le ponen hasta figuritas cómo debe ir al baño. Perdone que hable eso, pero es cierto, ¿no? No le dicen, inclusive al niño no le dicen cómo se quita los pañales, ¿verdad? Allá va la mamá detrás del niño a quitarle los pañalitos. Pero no todo el tiempo va a estar niño. Entonces ya después deja todos esos rudimentos y se encuentra frente a un Cristo al que se puede sentar a los pies para oír. Eso es lo normal. Pero hay cristianos, hermano, que 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, hay que estarle diciendo que no fume, o que no haga tal y cual cosa, por decir algo. Entonces el nuevo pacto pide, oiga bien eso. Por eso entendámonos bien, hermanitos. Aquí no estamos dando libertad sin causal. Es cierto que hay una libertad de gracia, pero oiga bien, se pasa de una ley afuera a una ley adentro. No estamos sin ley. Entonces, ¿qué es la ley adentro? Que esperamos que el que maduró, no hay que decirle que no haga. La ley escrita en su corazón, el Espíritu se la va a poner enfrente. Y entonces va a ir desapareciendo poco a poco aquel creyente que quiso ir a otro lado y está aquí. Que quiere estar en el juego de pelota para los varones, pero está aquí. Y mira al predicador y está calculando cuántos goles llevarán. ¿Me entiende? Tiene que haber una madurez, hermano. No es, sí, pero te tenés que estar ahí, mira para allá, y hasta le agarran la... Eso no es así, hermano. Porque lo único que van a hacer, lo que vamos a lograr nosotros, es que vamos a obligar a legalizar. Y entonces el otro que se va a volver legal, ahí está. Pero ¿dónde está su alma y dónde está su espíritu? Tiene que llegar al convencimiento que es mejor estar aquí un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y qué maravilloso, se sienta uno contento. Hermano, eso pareciera obvio y que no tiene que decirse, pero a mí mismo me sucedió, hermano, ya viejo. Fíjense, hermano, a mí mismo me sucedió. Quería yo recién salido del maravilloso deporte para mí en esos tiempos. Quería yo estar allá. Y como le conté la otra vez, desafortunadamente,
Para mí, la iglesia donde nos reuníamos al principio quedaba exactamente en una altura así, y allá abajo se miraba el estadio, hermano. Fíjese que se miraba cómo volaban los cohetes cuando metían gol. Y en una de esas mañanas había un partidazo de fútbol. Y yo llegué, hermano, que solo porque no pude evitar ir. Pero iba con una opresión y entonces me arrodillé a orar. Y se lo digo ante Dios, hermano. Todavía cuando me iba a arrodillar, todavía eché una mirada para el estadio. Y fíjese que cuando estaba orando, el Señor me compungió. Y oía, ¡guau! Y algunas ovaciones más largas, gol, decía yo. 1-0. Orando, hincado, o tratando de orar. Pero ¿qué pasó? El Señor me quebrantó. Y cuando estaba llorando por quebrantado, ahí, hermano, la profecía surgió diciéndome: bienaventurados los que hoy lloran, porque mañana reirán, decía la profecía. Pero los que ahora ríen, dije yo, aquellos de allá, mañana llorarán. Aleluya. Le pedí perdón al Señor, hermano, y todavía, como uno es muy durito de servir, como a los no sé cuántos días de eso, me fueron a presionar para que me fuera al estadio. Me tomaron para que fuera al estadio, no en peso. Pues, hermano, me llevaron a ilusionar que fuera a ver un solo partido más. Desde despedir me decían: solo vas a ir a ver. Ves que es bueno, hombre, ya no vas a volver a verlos. Y hermano, yo me fui. Ahí sí le digo, más presionado por los amigos que por el deseo. Pero sí tenía, no le voy a decir que no tenía deseo, porque me fui con mis pies. Y entré al estadio, y solo eso lo voy a contar. Y cuando entré yo al estadio, hermano, como ya me había dado la experiencia previa el Señor de que llorarían los que estarían riéndose, hermano, cuando yo entré al estadio y vi jugando, ya había empezado el partido. Y yo veía, yo que narraba fútbol y que me gozaba en las jugadas y que decía yo, ¿cómo es que no todo el mundo viene a estas cosas? Empecé a ver un montón de locos corriendo para allá y corriendo para acá, y decía yo, pero qué tontos corriendo todos. Y corrían y los botaban, mire, como que nunca hubiera visto un partido de fútbol. Y ya no me emocionaba que las pelotas se fueran para las alas y viniera el centro y en aquellas boloteras, y ahí era donde yo vibraba. No, ahí yo me quedé espantado cómo perdían el tiempo en eso. Si aguanté 10 minutos de ver el partido fue mucho. Me les fui escapando, como los otros estaban embelesados, grito y grito. Entre grito y grito de ellos me les escapé. Y salí a las paredes del estadio de atrás a llorar. No porque fuera pecado en sí el partido de fútbol, sino el Señor me hizo ver que yo no tenía ya ningún interés ahí, y que los intereses eran mejores, y que qué estaba haciendo ahí perdiendo mi tiempo. Note que no estoy diciendo que es pecado pegarle una patada a una pelota, ni que es pecado que los muchachos un día tanto los vea usted viendo un partido de fútbol. No, pero ¿qué lugar le estamos dando al Señor en relación a eso? Ahí está el punto. Ahí está el punto. Yo me regresé nunca más, hermano. No le voy a decir que no me interesa el fútbol, porque le mentiría. Todavía queda como los bolitos que todavía les queda Pero ya no es aquello que no, hermano, que va. No, de ninguna manera. Quiere decir que tiene que ser escrito aquí. Si todavía me tuvieran que estar diciendo, papá, mis hijos, vamos a la iglesia, ¿por qué se va usted ir para allá? Sería tremendo. O que yo me viniera para acá a predicar. Ay, tengo que predicar, y tan buen partido que había ahora. Hermano, le digo que hay ministros así. Le voy a contar que yo encontré una vez un ministro con audífono, ya para predicar. Y no, seguramente que no estaba oyendo, sintonizando el cielo, ¿verdad? Y me contaron que en una iglesia pasó un inspector de los que nombran ahí, superintendente le llaman,
pasó por todas las clases en un día domingo y estaban todos los alumnos y el maestro, audífono en oído. Y decía, y en silencio, le llamó la atención el silencio, fue a ver. ¿Y qué estaban oyendo? El partido. Y dice que dijeron, un momento, hermano, suspensos, feriados, recreo, para oír pedazos de partido y entregarla. ¿Cómo sentirá el Señor? Hermano, y esto que les acabo de decir, hermanito amado, no es cuento. Así es. Que se acabe la ley en tinta, papel, piedra, que se acaben las órdenes pesadas de la letra de la Biblia, porque te van a parecer siempre pesadas. Dice que la ley nueva, escrita nueva, no es gravosa. ¿Eso qué quiere decir? Que la otra pesaba. Te decían no hagas, bueno, no hago, pero pesaba. Y esta te dice no conviene, hermano. No, yo no quiero. Si yo no quiero, ¿por qué no eres alegre y te vas a las fiestas ahora? Le dicen a los hermanitos. No, si a mí no me parecen alegres. Si yo la alegría la llevo adentro, la marimba la tengo adentro, no afuera. ¡Gloria a Dios! Quieren que a la fuerza vaya uno a esas cosas. Entonces, esa es la diferencia entre pasar la ley de la tinta al corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes. Acuérdense que está hablando de ministros. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como, para pensar, sí, algo como de nosotros mismos. No es que nosotros estemos poniendo normas, dice, en otras palabras. Mi hermano, mire, rechace las normas humanas. En primer lugar, porque no están autorizadas por Dios. Y en segundo lugar, porque si son normas, pues mejor haga las suyas en vez de prestar. Porque cada uno tiene su modo de andar, hermano. No preste ropa, hágasela a la medida. Pero si ni a la medida. O sea que nosotros debemos renunciar a que nos uniformen en nuestros criterios, en nuestras maneras. Si alguien, hermano, la corbata la quiere usar así, una flor aquí grandota, así, déjelo, hermano, déjelo. Algún día se le va a marchitar la flor, ¿sabes? Pero ¿por qué tiene que andar usted con la carga como que se la pusieron a usted? Si alguien quiere andar, hermano, que dice que los zapatos de ser con la punta parada, déjelo, hermano, déjelo, tranquilito. Si alguien quiere tener su peinado a una manera especial, o barba, o bigote, o patitas, déjelo, hermano. Él se siente bien así. ¿Por qué tiene que ser que como se siente usted se tiene que sentir él? Eso es lo que está diciendo aquí. Que no sean ocurrencias humanas. Por ahí alguien dice que dijo que los que se dejaban barba estaban en pecado. A quitar barba y bigote. Pues que se quite cejas también. Pues es el mismo, es que esto es cabello, dice, también, entonces cabello esto. Fíjense. Y si nosotros fuéramos literalistas de la letra, los hermanitos, todos nosotros tendríamos que andar absolutamente rapados, como pelotas de billar. Porque es deshonesto al varón dejarse crecer el cabello. Como no dice hasta dónde, pues tendría que ser que no crezca. Ya le está saliendo. Mire, mi hermano, no sé que ya está pecando a raparse. Se extreman las ridiculeces. Por eso, hermano querido, debes estar convencido por el Espíritu de lo que vas a hacer. A unos hermanos les decía yo eso, hermano, ellos muy afligidos cuando oían la restauración. Unos pastores me dijeron, hermano, pero ¿y qué hacemos, hermano? Porque como hemos predicado lo contrario y hemos estado, ¿cómo hacemos para implantar de nuevo esta belleza? Entonces decía, hermano, usted, primero estén convencidos de que así es, por el Espíritu. Porque si es por complacer a la cobertura, como dicen, si es por complacer al hermano pastor que lo está predicando, no se preocupe, a mí no me complace con eso.
Preferible que lo sorprenda el Señor en una franca pero sincera oposición porque no ha entendido, y no que lo encuentre en una franca hipocresía. Sorprender con las manos en la masa a un hipócrita es lo más detestable, hermano. Sí creo, claro que sí, y hasta los más exigentes. Y después ya no creen en nada. Entonces, ¿en quién creyeron? Yo quisiera, hermano, decirle nada más. ¿Usted realmente está convencido, hermano, en que el tabernáculo de David va a ser restaurado, por ejemplo? ¿Está convencido? Porque no es teoría mía. Es de relato bíblico, hermano. Entonces usted defienda ahí su fe. Porque si no está convencido, luego va a coger para otro lado. Y no lo culparía porque no podría estar con nosotros. Estoy hablando sinceramente. Entonces, hermanos, tenemos que estar convencidos del Espíritu. Que se sepa que no son competencias, o más bien que no son deseos de los ministros. ¿Por qué usted hace tal y cual cosa? ¿Le gusta al hermano pastor? Así le gusta o no le gusta. Esa no es la medida. Aquí dice que nosotros no tenemos competencia de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto. Si lo dice claro, entonces ¿por qué vamos a mezclar pactos? Mi hermano amado y hermana, ¿en qué pacto vivimos? En el pacto nuevo de la gracia, con toda la boca, hermano, de la gracia. ¿Por qué vamos a mezclar ley? Si usted mezcla ley, y mire, y es categórico. Yo soy un pastor que hasta se circuncidó. Y como no cree en las medicinas, se circuncidó en la propia iglesia. Y lo circuncidó una enfermera. ¡Qué tremendo! Entonces para parecer como muy pegado a la qué. Porque fíjese, hermano, que se circuncida debe guardar toda la ley, dice. Ya se fundió porque hoy tiene que guardar toda la ley. Tiene que ser o ley o gracia. O ponemos los pies en el monte Calvario o en el Sinaí. Mire, hermano, y hay un ejemplo en Romanos que es claro. Dice que nosotros estábamos casados con la ley. Ese era nuestro marido. Entonces, si nosotros tuviéramos ley y nos pretendemos casarnos con Cristo, entonces somos adúlteros. Porque si está viva la ley, está vivo el marido. Y si está vivo el marido, tiene derechos. Y si tiene derechos, ¿qué derecho tiene el otro marido? Ninguno. Entonces llama adúltero. Quiere decir que al morir la ley, dice Romanos, murió el marido. Y ahora, para que seamos de otro, dice. Ahora, mi hermano querido, si ese marido murió, usted le pregunta al marido ahora qué tiene que hacer. Al que murió, pues, a menos que sea espiritista. Pero si no es, si usted es de la gracia, si usted tiene nuevo marido, a él oír, nuevo pacto. Hasta Moisés y Elías discretamente se borraron en el monte de la transfiguración, para que se dijera, nuevo pacto, a él oír. Yo le oigo a Cristo, hermano, y voy con Moisés y Elías de testigos. Aleluya. Porque no desechamos el Antiguo Testamento, ahí va Moisés y Elías. Pero Moisés y Elías nada más me sirven de testigos. Y son tan testigos que van a testiguar en la tribulación. Yo lo único que hago con Moisés y Elías es, Moisés, ¿está bien lo que están diciendo acá en la gracia? Y Moisés dice, sí, y nosotros les dimos la figura. Y Elías lo mismo, los profetas.
Pero ya cuando se trata de marchar en el orden del nuevo pacto, a él oíd, y se acabó, y se borraron de una vez. De una vez le dijeron Moisés y Elías, bájense. Y se quedaron los discípulos frente a Jesucristo. ¡Aleluya! Y el alma que no oyere a ese profeta será arrancada. Así que nuevo pacto. Yo me conformo con el nuevo pacto, hermano. Y claro, no me va a decir usted que voy a andar solo con el Nuevo Testamento, así como ando ahora. No, yo creo rotundamente en la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, pero todo en su lugar. Allá es atestiguar la sombra que atestigua, el ayo que nos lleva, pero acá es el Cristo de la gloria que nos da órdenes. Por eso dice, nuevo pacto en Cristo, tenemos confianza mediante Cristo, que somos ministros de nuevo pacto, no de la letra. Ahí está claro. ¿Cuál es la letra? ¿Usted cree, hermano, que no hay espíritu en la revelación del Antiguo Testamento y que es solo letra? No, si cuando se está refiriendo aquí, no de la letra, es a toda la Biblia, que no sea solo letra, que haya espíritu. Y usted sabe que en ninguna entidad y en ninguna persona hubo espíritu antes de la iglesia. Entonces nos constituimos en ministro del Espíritu. O sea que ahora que nos va a dar las instrucciones del Espíritu, y el que va a corroborar y cumplir las instrucciones en el otro es el Espíritu, porque antes no había Espíritu trabajando en esa forma y la letra se quedaba en la cabeza. Podían recitar los salmos, pero no los podían vivir. Ahora dice acá, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, la letra sin espíritu mata, mas el espíritu vivifica. Expliquemos esto de la letra mata. La letra mata quiere decir que si a usted, que no tiene disposición y actitud espiritual, le recetan un versículo sin espíritu, lo matan. Si el espíritu no le imprime a usted que tiene que dejar esa ropa que está usando, porque sea muy ostentosa o deshonesta, si el Espíritu no le certifica que debe dejar eso, ¿para qué serviría o de qué serviría que la obligaran? No se ganaría nada, hermano. ¿Sabe qué se haría? Yo lo creo con todo mi corazón, lo he visto por años. ¿Sabe qué se haría? Hipócritas en las iglesias. Porque entonces viene la persona y como la están presionando con letra, al fin dice, bueno, pues para que no me estén fastidiando, me voy a poner un vestido hasta el tobillo y acá, dice, ahora, qué santa, dice. Y solo lo que pasó fue que cubrieron la santidad, pues se cubrieron de santidad hipotética. Y entonces ya la dejaron tranquila. Ya la dejaron tranquila, porque ya está santa. Eso era lo que había que hacer, va tranquila. Y por dentro estás destruida, y por dentro sigue su deshonestidad. Porque la deshonestidad en la ropa es un efecto, no es una causa. Entonces nosotros vamos a los efectos legalistas. Vamos a los efectos. ¿Sabe usted que la ley hacía así, hermano? Es que es muy claro esto, por eso insisto, yo me enardezco, porque no se puede ganar un solo milímetro, no se puede añadir un codo a la estatura, obligando a la gente a tomar formas y moldes que les imponen. Yo quiero decirle que cuando dice la ley, por ejemplo, la ley hacía eso, mire, no adulterarás, esa es la ley, y ahí estaba la ley. ¿No saben de algún adúltero por ahí para darle de garrotazos? No. O como no fulano, porque acusadores siempre hay, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano, adúlteros. Y los apedreaban. O esa era la orden, ¿no? Pero los apedreaban hasta que eran adúlteros. En cambio, en la gracia no te mandan a apedrear a los adúlteros, sino que ya el Señor está por su espíritu mirando quién tiene deseos. Deseos.
No le da tiempo a que cometa. Y no es desde los deseos de una vez lo marca. Eso quiere decir que la gracia es más efectiva, pero entra de adentro para afuera. Gloria a Dios. Porque entonces diríamos, hermano, que fíjese que si operara la ley aquí, operara la ley en medio nuestro, por ejemplo, a los adúlteros difícilmente se les descubre, el 1%. Es difícil. Apruébemelo, dice. Solo que lo agarren con las manos en la masa, pero difícil. Entonces, si no se puede si no se puede sorprender al adúltero, entonces ya no habría acción sobre los adúlteros de intención. Luego puedo asegurar entonces que la letra no amarra. No porque leas ahí tal y tal cosa. Sí. Si el Espíritu no lo hace, eso no va a funcionar. O sea que la Biblia se tiene que llenar de Espíritu, como lo es, para tener fuerza en los lectores. Aleluya. No es como leer un libro cualquiera, hermano. Voy a ver qué tengo que hacer este día. No harás tal cosa, no harás tal otra. No te va a componer eso. Lo que sí puede pasar es que leyendo la palabra y leyendo la palabra y leyendo la palabra, el Espíritu te la dirige. El Espíritu te la pone. A eso es diferente. Entonces ya no, de tanto estar el Espíritu martillándote, ya al día siguiente ya no lo haces. Y te van a decir, ¿por qué no lo haces, hermano? ¿Qué diferente viene ahora? Sí, hermano, es sentido que no debo hacer eso. Ya no te tienen que vigilar, hermano amado. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad? Que no es que estamos sin ley, sino con una ley más estricta, pero de adentro. Que no venga nadie a imponerte nada, porque lo único que va a lograr es un hipócrita de iglesia. Que venga a exhortarte, que exhortarte no es regañarte. Exhortarte es decir lo que la palabra dice, para incentivarte. A eso es diferente, pero a ti te queda la decisión, no al ministro. No aquello de o se me comporta así o se va a la última banca. Eso no es así, hermano. Definitivamente no es así. Tampoco se arregla con echarlo de la iglesia. Fuera de la iglesia, como en una iglesia de acá, de Guatemala, un rótulo: no queremos pantalones ni peludos. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué quiere entonces? Si la mayoría anda así. Y que conste que no estoy diciendo que está bueno que estén así. A lo que yo me refiero es que si eso no nace del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es. Carne sin pantalones y carne con pantalones. Aleluya. Mejor que nazca del Espíritu. Y cuando nace del Espíritu, oh, hermano, es que ni cuenta te has dado que dejaste de hacer aquello, hermano. De veras, dice, ya ni pienso en eso. Qué lindo, el Señor le da gloria a Dios. Pero cuando ahí viene el pastor y corriendo, da la estampida, todo, ¿de quién se están escondiendo? A mí no me gustaría ser inspector de esta iglesia. Fíjese que hay veces que me han dicho, porque me dicen, a veces que me dicen, ya se fijó en fulano o fulana cómo anda. Ni me he fijado, hermano. Se lo digo ante Dios, mire. Me alertan algunos. Y me vuelven así, ¿ya la vio? Sí, la vi el otro día. Pero hay gente que anda solo inspectores y por La Habana todo lo dejan pasar. Inspeccionando, hermano. De repente van a andar con un metro aquí midiendo patas, midiendo qué largo tiene el pelo. ¿Y qué gana con eso usted? Que el nuevo pacto nos invada, hermano. Dejemos la ley, dejemos la obligación, pues, y hagámoslo por devoción. El día que lo hagamos por devoción, qué lindo, sí, qué libertad, hermano. Esta iglesia ha ganado 90% de libertad. Algunos han abusado, pero esos serán ellos los que tienen que regular, y ellos darán cuenta a Dios de sí. Algunos han abusado.
Pero se ha ganado en libertad, porque ahora se ha quitado ese juzgamiento, porque los que juzgaban son los primeros que se descompusieron. Pero hay gente que se le fue la mano, como decimos, ¿no? Que pasó el límite, y en los límites son dos, exclusivamente: honestidad y no ostentación, y se acabó. Estoy hablando de nuevo pacto, hermano. ¿Me permite que le diga algo más de nuevo pacto en cuanto, por ejemplo, dígame en el nuevo pacto, si dicta las modas del hombre y de la mujer? ¿Dicta las modas? Ah, hermano, me dijo alguien corriendo cuando dije una vez eso. ¿Dicta las modas el nuevo pacto? Sí, me dijo un hermano, mire, aquí dice cómo se debe peinar la mujer. Sí, pero ¿y la ropa cómo dice? ¿De qué color? ¿Y la solapa de qué tamaño? ¿Y los zapatos? ¿Y las medias? Ahí dice que no sea ostentosa en el adorno, de oro y plata. Así que de fantasía sí se puede, ¿no? Mire, cuando se mete en meticulosidades, ¿verdad? En detallitos. Hay imitaciones de oro ahora que son más ostentosas que el oro mismo. Ah, pero esa sí se puede y la otra no. Porque no es de oro, andan probando a ver si es de plata o de oro. Hermano, no entremos en eso. Pero oiga bien, el nuevo pacto no le dice a usted ni siquiera, varón, que use pantalón. ¿Quién dispuso los pantalones? A saber quién sería ese señor desocupado. Me estoy refiriendo al varón. Al varón. Ahora, hermano, ¿quién dispuso los pantalones en las mujeres? Las órdenes de los modistos, que generalmente son, que no se sabe qué son. No se sabe si decirle modista o modisto. Ellos fueron los que dispusieron eso. Ahora, cuando la tendencia es a mezclar los sexos, el antiguo pacto legaliza diciendo que es ofensivo a Dios la tendencia de un sexo a querer hacerse de otro sexo. Pero eso no está hablando de los pantalones ni de los pantalones, a menos que los pantalones X sean tendencia homosexual o tendencia a la virilidad. Hermano, esa es la única cosa que he encontrado. Si es tendencia a hacer aberración sexual, eso es punible, pero ya no es punible por la tela del pantalón, sino punible por la intención. Aleluya. Aleluya. Ahora, claro, si me pongo a decir aquí, no importa, use pantalón, ya van a decir que estoy demasiado libre, pero yo lo que les quiero decir es que cada uno no se condene en lo que haga. Si se siente bien en calzoneta en la madrugada ahí en la calle, corra, haga el ridículo ahí. Siempre y cuando no choque con la deshonestidad. El ridículo puede hacerlo, con mucho gusto. Y que no vaya a chocar con la ostentación. Pero ya dijimos eso, hermano, y lo repito cada vez que puedo, porque la ostentación es muy relativa. Una persona puede ser ostentosa con un traje que en otro lugar es hasta ridícula, que no vale la pena el traje. Pero en otro lugar, ese traje modesto puede ser ostentoso. Yo creo que cualquier traje que tengan las hermanas acá, si se van a otro lugar, a un pueblo, a alguna aldea por allá, es ostentoso. Entonces, ¿cómo tendría que ir? Tendría que preguntar antes de entrar a la aldea, préstenme ropa, voy a entrar como ustedes. No se puede tener meticulosidad. No nos amarremos a la letra, hermano. Yo creo que ya lo entendimos, pero a veces nos salimos del marco. Entonces, vamos a terminar el espíritu. La letra mata, la letra contrista, la letra hace que el creyente, el cristiano, ya no sepa qué hacer. Imagínense, por ejemplo, a un hermano con una hermana con un vestido deshonesto.
aceptó esa noche, anoche aceptó, digamos. Esa misma noche, hermano, ya no esperan ni la siguiente. Esa misma noche le dicen 3, 4 cómo debe vestirse. ¿Qué sabe ella? Ella no sabe ni si tiene que cambiarse o no cambiarse. Cuando ella empiece a caminar va a notar su deshonestidad, porque el Espíritu Santo ya está ahí. Y ella va a ir corrigiendo la brújula. Pero si le soltamos un tercio de versículos y le metemos entre la bolsa otros versículos, ya no vuelve, hermano, porque va a decir, a saber qué aspecto tengo, a saber qué ridícula me miro. No, ellos son muy santos, mejor me voy al mundo otra vez. Eso lo he visto yo aquí antes con mis ojos. ¿Y dónde estarán esas pobres hermanitas? A saber. ¿A dónde irían a parar con su deshonestidad? Pues la aumentaron. Que si hubiera habido sabiduría, si hubiera habido ministerio de nuevo pacto en el Espíritu, si hubiera esperado con cariño, con amor, que el Espíritu y la palabra se encargara de ellas, hermano. Pero no palabra dirigida por la carne, metiéndole textos, sino la palabra que el Espíritu toca. Y ella diría, no están ni siquiera refiriéndose a mí, me están diciendo que es malo, eso debe ser malo. Pero si ya se lo hace dirigido, dice, este me lleva mal. Ya le caí mal, dice a los hermanos. Dice. No dice que le cayó mal su falda, sino le cayó mal ella. La letra mata, hermano. Desterremos la letra de nuestras reuniones. Que alguien trajo corbata, que la traiga, hermano, que se ahorque. Si alguien no la trajo, déjelo. Tampoco podemos poner un decreto sin corbata todos, porque entonces ya estamos legalizando contra la corbata. Que vengan como quieran, con el pelo parado si quieren. Si cree que con eso luce, venga con el pelo parado. Ahora, ¿sabe qué, hermano? Tenemos obligación dentro de las normas espirituales de ser agradables, amigables, presentables. Entonces quiere decir que tenemos derecho a arreglarnos. Pero hermano, ¿y cómo el arreglo? Deme los textos donde está el arreglo. Es decir, ¿cómo debe ser? Pero sí hay textos donde dice que el arreglo no sea para ostentar, para coquetear, para deshonestidades. Pero si sus ojos, usted cree que se ve más hermosa con sus ojos bien arreglados, no con 4 ojos. Entonces usted tiene derecho. No se arregla usted su ceja, arreglar su ceja, y ya alegan las cejas las pobres hermanas con su ceja, y los hermanos arreglándose el bigote más despacio. Los mismos hermanos que hablan de la ceja, ahí están en el espejo, bigote en mano. Y un hermano una hermana que critica que por qué se ponen color las hermanitas aquí, ella el color se lo pone en el pelo. Pues déjelo, si ella cree que se hermosea con el pelo arreglado, que se hermosee. De color morado se lo puede poner también. ¿Cree usted que si esto fuera tan importante no hubiera legislación en el nuevo pacto? Entonces, ¿por qué no metemos a legislar en el nuevo pacto? ¿Quién nos invitó a ser de la constituyente? ¿Acaso cualquiera de la calle hace leyes? Tiene que ser de la constituyente. Y a nosotros nos han invitado, hermanos. Nosotros de una vez nos dijeron, libertad en Cristo, y que el Espíritu te regule. ¡Aleluya! Y que no te condenes en lo que hagas. Porque hay gente necia, ¿verdad? Dice, no, pero es que así quiero yo. Ahí se está condenando, porque sabe que no es así, pero lo hace. Gloria a Dios. No, ya me emocioné, hermano. Este nuevo pacto es lindo. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Eso quiere decir que si la letra te ordenó no hacer una cosa, vienes con la cara jalada. Si el Espíritu te ordenó hacer una cosa, vienes alegre. Porque el Espíritu te lo dijo con sabiduría y Él está contento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando llegaron los hermanos convertidos, recién convertidos,
a tirar todos sus libros de magia, caros, pasta de oro. Sacaron la cuenta ahí, miren, ha haber sido tan cara la cosa que mejor hicieron las cuentas y las tiraron a los pies de los predicadores. ¿Usted cree que fue traigan lo que tienen y que no sirve y que... No. Fue un asunto de que el Espíritu los quebró. Y al oír que con eso ofendían a Dios, lo fueron a traer. Los fueron a traer. Si eso ofende a Dios, aquí está, hermano. Contentos. Y se dice, traiga su radiola y no sé qué más. Hubieran llegado con la radiola y tristes. Pobre mi radio, última mirada, radiolita. En cambio, cuando el Espíritu les ordenó, tiraban las cosas. Quiero verlas. Me contaban de un hermano que se fue al Japón. O no fue él no fue al Japón, la mamá fue al Japón. Y le trajo una bata, por los japoneses solo batas son. Una bata linda, carísima, con un dragón atrás. Feliz el hermano bañándose con el dragón. Y cuando se convirtió, el Señor le dijo, ese dragón, sácalo. Dioses falsos, adornos de otros dioses. Dice que fue a agarrar las tijeras, hermano, triste porque era la bata que le gustaba. Pero dice que cuando la cortó y la despedazó, hasta bañado se sentía. Porque es el Espíritu. Pero si le ordena, hermano, a ver, ¿cuántas batas? Muéstreme las batas, muéstreme las camisetas, muéstreme, vamos a ver. Y examinando a ver si no tiene chamucos por ahí. Usted se va a sentir mal, hermano. Inclusive si llegan a su casa, como el Señor, ¿qué miraría en la casa de Zaqueo? ¿Qué cuadros, hermano? Y el Señor entró. Dijo nada. Pero hasta la plata devolvió que tenía ahí escondida. Porque el Señor lo hace insinuándose. Yo le aseguro, hermano, es como que lo hubiera visto. El Señor no dijo nada, pero vio. El Señor se le ha de haber quedado mirando a un cuadro ahí. Y después miraba a Zaqueíto, hasta allá abajo. ¿Y qué haría usted? De que el Señor le mirara. Y usted sabe que las miradas del Señor uno las siente aquí. Yo tengo que decir que hay cuadros que ofenden en las casas. Ofenden la moral hasta de los hijos. Y ahí están. Es el Espíritu que va a ir enseñando qué eliminar, qué no eliminar. Yo no me refiero a cosas extremas, hermano. Adornos, yo no veo por qué no se puede adornar una casa. No hemos sido llamados a vivir en cuevas. Pero tampoco traiga el dragón y a todos los obituarios del occidente y del oriente. Pero el Señor le va a quitar opresiones. Le va a quitar opresiones con fetiches que tiene en la casa, si los quita. A mí me contaban el caso de una niña que no dormía, y en una cosa tremenda, y hasta que el papá de alguna manera fue avisado que era una muñeca nueva que le habían comprado, no sé qué tendría. No va a tirar todas las muñecas. O me avisa dónde. Pero hermano, hay fetiches, hay trabajos controlados por el enemigo. Y fíjese que fue la cosa más asombrosa del mundo. Dice que quitaron la muñeca, instantáneamente se durmió la niña, no los dejaba dormir. Se durmió la niña, no exageremos la nota. Pero el demonio, los espíritus se pueden infiltrar en objetos dedicados a dioses falsos. Porque ellos son los que operan con los dioses falsos. Y tal confianza que nosotros tenemos, hermano, y si el ministerio de muerte, 7, verso 7, si el ministerio de muerte, fíjese que le llama al ministerio de la ley, le llama de muerte, porque la ley sentenciaba y mataba, nunca daba vida. ¿O conoce usted alguna ley, hermano? Perdone, mire para acá antes de ver el verso 7. ¿Conoce usted alguna ley
que le dé fuerza al delincuente para no quebrarla? ¿Conoce usted alguna? Usted puede llevar el reglamento de tránsito en el bolsillo y matarse en un accidente. Porque eso en sí no le ayuda, hermano. Usted usted tiene que saber que la ley no es para dar fuerza. La ley es para que usted sepa en qué murió y por qué murió. Hubiera sido mejor que debajo de un semáforo en rojo donde se atravesó y que lo atravesó otra camioneta, aunque llevara el reglamento aquí, mejor se lo hubiera aprendido. Y aunque no hubiera llevado el reglamento ahí, hubiera respetado el rojo. ¿Me estoy explicando? Pero si nosotros nos constituimos en gente, hermano, que creemos que la ley da fuerza, nos equivocamos. La ley no da fuerza. La ley mata. La ley juzga. Entonces, si ese ministerio de Moisés fue con gloria, dice acá, ministerio que estaba grabado en letras de piedra, era tanta la gloria que los hijos los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Lo que pasa es que no miramos a veces los efectos inmediatos. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con respecto comparándolo con la gloria que habrá de venir, que en nosotros será lo que permanece. Si lo que perece, aquí está una razón por qué la ley se fue ya pereció. Qué glorioso, ¿cómo será de diferente el nuevo pacto? En el nuevo pacto, usted sabe que es eterno, ¿no? El nuevo pacto no perecerá. Y este pacto anterior pereció. A los adventistas no les gusta que les digamos eso. Me dice, entonces quiere decir que ustedes no guardan los 10 mandamientos. Ni ustedes, me dije. ¿Cierto o no? Sí, es cierto. Y uno de ellos, hermano, cayó en la siguiente forma. Mire cómo fue noqueado ese hombre. Llegó a legalizarme a mí un día. Legalizarme era necio porque era mi paciente. Yo tenía que aguantarlo, hermano, o se me iba el paciente. Y va de darle con la ley, y va de darle con la ley, y va de darle. Ya me tenía chino, hermano. O me dejó chino. Y fíjense, hermano, que entonces cuando ya terminó de examinarlo y me aburrió con eso, entonces le iba a hacer la receta. Le dije, ¿cuándo podemos ponerle la siguiente consulta? Ah, para el día tal, me dijo. Porque los otros días trabajo, me dijo. Y también ese día, pero voy a tener feriado. ¿Y sabe qué día era? Era sábado. Pero no más vi en el calendario, yo sin ninguna intención. Yo solo vi en el calendario que era sábado, que iba a examinar, ir a examinarse y todo. Y me dijo, yo trabajo. Fíjese cómo se vendió con su boca. Yo trabajo en ese día, pero voy a tener libre el sábado. Ese día, me dijo. Pero como yo vi que era sábado, entonces le dije, ¿y el sábado? Ahí lo agarré, hermano. ¿Y saben qué paró? Me dijo, no, me dijo, sí tienes razón. No, pero fíjese que, bueno, yo hago lo posible por cumplirla. Y la otra salida que tuvo fue porque como que se quedó pensando y me dijo, es que ¿sabe qué? Me dijo, nosotros trabajamos todavía para Faraón. Todavía está en Egipto. Él quiso decir para el patrón, ¿eh? Y que el patrón mandaba el horario. Entonces le dije, pues no, usted tiene o cumple los 10 o no cumple ninguno. Si cumple los otros 9 y en el 10º cae, arruinado, le dije. Usted no lo cumple, ni usted lo cumple. Usted me está atornillando y ni usted lo cumple. Mire, ya no dejaba salir, ya no volví a llegar por consulta, hermano. Todavía lo estoy esperando. Es la forma, la ley murió. Pero es más gloriosa la gracia. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo. Ay, hermano, solo déjeme que le diga eso.
Usamos de mucha franqueza a cara descubierta, dice. En otras palabras, que se nos vea lo que somos. No como Moisés, que ponía velo. ¿Qué quiere decir eso? Al ponerse velo no se sabía si estaba santo o no. Lo más probable era que estaba santo. Pero el nuevo pacto quitó el velo que cubre la visión espiritual. Y entonces no pongamos el velo, no pongamos nublado enfrente del cristiano, sino que a cara descubierta, que se vea cómo estás, para que te sanen. Yo debo dejar hasta ahí, hermano, que aflore el sarampión, para que te curen por sarampión y no por indigestión. Aleluya. Ahí está el médico quebrándose la cabeza, a menos que aparezca el Koplik. Todavía me acuerdo. Una manchita ahí en la boca, pero si no aparece a veces la confunde uno y no le halla y dice, ¿qué tendrá este muchacho? Pero cuando ya llega rojo ni la mamá pregunta, ¿verdad? Así debemos ser nosotros. No que abunde el pecado, hermano, pero que aflore el pecado escondido bajo velo. ¿Para qué? Para que sea sanado, para que sea limpiado, para que haya victoria en la vida cristiana. Hasta ahí dejamos, hermano, el nuevo pacto. Yo soy ministro del nuevo pacto. Yo no quiero nada con la ley. Y los que se van a juntar conmigo, hermano, tienen que ser de nuevo pacto. Yo no quiero nada con la ley. Y estoy tratando de quitar todo lo que el Espíritu me diga que es ley. Y se va a asustar usted de las cosas que me está diciendo el Señor. Espérese, tenga paciencia. De repente vamos a venir a la mitad aquí de una vez. No quiero nada con ley, hermano. Y yo le voy a decir la razón, porque se puede quedar usted pensando. No me lo ha enseñado ninguno, ni me lo heredó ninguno. Desde hace 10 años, más de 10 años, tuve la visión de Apocalipsis, en donde el Señor me dijo que yo, como ministro, iba a pelear el final de la iglesia con los legalistas. Así que yo ya lo sabía de hace 10 años. Ahora me sorprende ahora que en plena lucha estoy. Y mire, hermano, qué cosa tremenda. Avisado, y en guerra avisada no hay muertos. Así que usted ya está avisado que aquí somos puros de nuevo pacto. El que traiga su paquetito por ahí de ley, se la botamos, hermano. Bote ese cigarrito, bótenlo fuera, porque por la gracia hemos de ser salvos. Aleluya. Moisés no entró a la tierra prometida, sino hasta que el Señor lo sacó de la ley. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Moisés no le rogó 3 veces al Señor entrar a la tierra prometida por la ley. Y como había fallado a la ley, le dijo el Señor, no. Y de una vez, para que dejara de estar repitiendo las peticiones, lo mató. O sea que la ley mató a Moisés cuando quería entrar por la ley a la tierra prometida. Se lo llevó allá a la gloria, lo entró en la gracia, y en la gracia bajó en el monte de la transfiguración a Canaán. El mejor de la ley no entró por la ley, y lo entró por gracia. Si el mejor de la ley entró por gracia, ¿por qué pretenden estos adventistas entrar por ley, hermano? Y cualquier representante que haya en esos legalismos dentro de la iglesia. Dejemos ahora, seamos fieles al marido, y no adúlteros en la gracia. Las preguntas.